Descubierto. El increíble encuentro entre un mecánico reprobado y una mujer rica que cambió todo. Andrés era un mecánico talentoso, pero su último intento de obtener un título técnico había terminado en fracaso. La presión de la vida lo asfixiaba. Con una madre enferma a su lado y las expectativas del pequeño pueblo donde creció pesando sobre sus hombros, él se sentía atrapado entre sus sueños y la cruel realidad. Mientras sus manos aceitadas trabajaban en un motor, sus pensamientos vagaban. A veces se cuestionaba a sí mismo. ¿Era suficiente ser solo un mecánico? ¿Podía su vida cambiar de rumbo hacia algo más grande? Un día, la rutina de su taller se interrumpió abruptamente. El chirrido de frenos y un impacto sordo resonaron en la calle. Andrés salió a ver qué pasaba y se encontró con un auto de lujo, una bestia de metal brillante que había chocado. Al bajarse, la deslumbrante Valentina, una mujer de clase alta conocida por su éxito en el mundo de las finanzas, lucía aturdida. Su orgullo se desmoronaba ante la realidad de que necesitaba ayuda. Andrés, sintiendo una chispa de nerviosismo, se acercó. Era una mujer que había visto en revistas, un mundo al que sentía que nunca podría llegar. Sin embargo, al escucharla hablar con frustración sobre su coche, algo en su interior se encendió. Días después, Valentina regresó al taller. Esta vez, no solo era un auto el que llegó, era una oportunidad disfrazada. Cuando empezó a preguntarle sobre las reparaciones, Andrés se dio cuenta de que no solo reparaba un vehículo, estaba compartiendo su pasión. Ella se quedó intrigada. Su forma de hablar sobre cada tornillo, cada motor, revelaba el amor que sentía por su oficio. A medida que conversaban, se formó una conexión inesperada. Pero surgió la sombra del miedo. La diferencia entre sus mundos era abrumadora, y las palabras despectivas de los amigos de Valentina resonaban en su mente. Cada vez que se cruzaban, Andrés sentía la presión aumentar. En una conversación, Valentina le ofreció una reveladora propuesta, una posición en una prestigiosa firma de tecnología automotriz. Era la oportunidad de su vida, pero también un dilema. ¿Debería dejar a su madre, a su hogar, detrás por un sueño ajeno? En el fondo había una lucha constante. Su madre, con su salud deteriorándose, le decía que él merecía más, que debía volar más alto. Pero ¿qué pasaría si al hacerlo dejaba algo irreemplazable atrás? Una mañana crucial, Andrés fue a una convención automotriz donde presentó su innovador prototipo para optimizar motores viejos. La adrenalina bombeaba en sus venas mientras los aplausos llenaban el aire. Pero en medio del reconocimiento, sus pensamientos eran un torbellino. Aquel éxito prometía un futuro, pero ¿qué significaría para su vida personal? Gonzalo, su amigo del pueblo, había expresado su escepticismo la noche anterior, riéndose de su conexión con Valentina, llamándola superficial. Eso lo atormentaba. No sabía si seguir el camino hacia su ambición lo alejaría de sus raíces y de su amor por su madre. Mientras caminaba hacia el escenario, incluso con la multitud vibrando a su alrededor, quedó atrapado en una ideología opresiva, el sacrificio familiar versus su deseo de superación. Las miradas expectantes del público se clavaron en él. Cada aplauso resonaba como un eco de su propio temor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su futuro pendiendo de un hilo y una incertidumbre que lo consumía, Andrés se enfrentaba al dilema más crucial de su vida. Las palpitaciones en su pecho eran tan intensas como la presión a su alrededor. ¿Se permitiría soñar o se quedaría atado a lo conocido, a su familia y su pequeño mundo? Con Valentina observándolo, su mirada brillante y confusa, Andrés se sintió más dividido que nunca. El momento decisivo estaba a la vista, pero la respuesta aún no había llegado. Los aplausos resonaban en sus oídos como un eco distante, mientras Andrés luchaba por encontrar su voz en medio de una tormenta de emociones. Cada aplauso era una reafirmación de su talento,
pero también un recordatorio de lo que podría perder al aceptar la oferta de Valentina. La multitud esperaba una respuesta, y la presión se volvía insoportable. Sin embargo, más allá de la adrenalina momentánea, Andrés sintió que había algo más profundo en juego. Al salir del escenario, su mente seguía girando en la misma rueda de la indecisión. La idea de dejar su casa y a su madre parecía abrumadora, pero el deseo de crecer y cambiar su vida lo carcomía. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo entre su pasado y un futuro prometedor, era contra sus propios miedos, esos que lo habían mantenido amarrado a una existencia monótona. Durante la semana siguiente, Andrés empezó a trabajar más en su prototipo. Cada día se despertaba con la luz del amanecer, decidido a optimizar su diseño, a hacerlo viable y funcional. La pasión por la mecánica se convirtió en su refugio, un lugar donde podía deshacerse de las dudas y los temores. Sin embargo, cada tarde, cuando regresaba a casa, el peso del dilema le caía como una losa. Su madre, debilitada pero siempre presente, lo miraba con orgullo y esperanza. Eso lo hacía cuestionar aún más su elección. Una tarde, mientras ajustaba un sistema de inyección en su taller, decidió llamarla. La conversación fluyó ligera al principio, pero pronto se tornó seria. «Mamá, ¿qué piensas de que me mude a la ciudad para ese nuevo trabajo?», preguntó, sintiendo el corazón latir con fuerza. Su madre lo miró con esa mezcla de amor y tristeza que solo las madres conocen. «Andrés, has soñado con esto desde pequeño. Tus habilidades son únicas. No dejes que el miedo te detenga. Pero por favor, nunca te alejes de lo que eres. Tu esencia es lo más valioso que tienes». Esas palabras resonaron en él. Su madre no solo hablaba de su talento, sino también de sus raíces, de la persona que había sido y que siempre podría llegar a ser. Era el primer paso hacia un cambio de mentalidad. Tomar su consejo como un mapa en este nuevo viaje le dio dirección y claridad. A partir de entonces, Andrés se dedicó a darle vida a su prototipo. Las noches, en lugar de llenarse de ansias y dudas, se convirtieron en momentos de creatividad pura. Se sumergió en libros, diagramas y videos sobre tecnología automotriz moderna. Cada pequeño avance alimentaba su confianza. Al mismo tiempo, sus interacciones con Valentina se volvían más frecuentes, más personales. Se encontraba en ella no solo un apoyo profesional, sino alguien capaz de desafiar sus límites mentales. Sin embargo, algo dentro de Andrés se mantenía inquieto. La conexión que estaban forjando era genuina, pero la sombra del juicio social seguía acechándolo. Las palabras de Gonzalo regresaban a su mente como una pesadilla recurrente. No son de ese mundo, no encajas. Esa idea seguía persiguiéndolo, convirtiendo cada encuentro con Valentina en una balanza entre el amor y el miedo. Una mañana, todo cambió cuando Valentina le pidió que la acompañara a un evento exclusivo relacionado con su trabajo. La invitación era un honor, pero también significaba un paso más allá de lo que había imaginado. Mientras caminaban hacia el evento, Andrés se sentía atrapado entre la necesidad de impresionar a un mundo que parecía ajeno y el deseo de pertenecer, de sentir que podría ser más que un mecánico de pueblo. Cuando llegaron, Andrés se sintió como un intruso. Las personas a su alrededor hablaban de inversiones y tecnología avanzada. Su instinto fue retirarse, pero Valentina lo animó a salir de su caparazón. «Tienes algo valioso que ofrecer, Andrés. Tu voz merece ser escuchada», le dijo. Esa afirmación, en ese contexto, lo impulsó a descubrir sus capacidades. Mientras observaba cómo Valentina se movía con confianza en su entorno, una nueva resolución lo invadió. No era solo un mecánico, podía ser un innovador. Pero con esa revelación, una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para convertirse en quien realmente debía ser? Su futuro estaba lleno de caminos posibles, pero el horizonte estaba más oscuro que nunca. Y lo que se avecinaba no solo era la búsqueda de una carrera, sino la confrontación de sus propios límites y el dolor de las decisiones que estaba a punto de tomar. Al día siguiente, Andrés se despertó con las primeras luces del amanecer, pero la sensación de ansiedad no le abandonaba. El eco de la noche anterior resonaba en su mente, y cada palabra de Valentina se repetía como un mantra: «Tienes algo valioso que ofrecer». Sin embargo, la inseguridad seguía presente, enrollándose en su pecho como una serpiente que no lo dejaba respirar.
Decidido a no permitir que el miedo lo dominara, se dirigió a su taller, el único lugar donde podía transformar esa ansiedad en acción. Mientras trabajaba en su prototipo, se dio cuenta de que su enfoque había cambiado. Ya no solo buscaba cumplir con una expectativa externa, comenzaba a ver su trabajo como una extensión de sí mismo. Con cada herramienta que sostenía, con cada ajuste que hacía, sentía que estaba esculpiendo no solo un aparato, sino también su identidad. La idea de ser un innovador comenzaba a tomar forma, y con ella la imagen del futuro que anhelaba. Valentina lo había retado a pensar en grande, a no limitarse a lo que había conocido hasta ahora. Inviertes horas en mejorar tus habilidades, Andrés. ¿Por qué no hacer lo mismo con tu vida? Su voz aún resonaba en su mente, empujándolo hacia adelante. Se propuso cerrar la brecha entre su realidad actual y el futuro que deseaba. Inició un plan: asistir a talleres de tecnología, conocer mentores y rodearse de personas que compartieran su nueva visión. A medida que pasaban los días, su confianza crecía, participó en foros en línea, se conectó con otros innovadores y empezó a experimentar con conceptos más avanzados que antes le parecían inalcanzables. Cada pequeño éxito se sumaba a su autoestima, pero el dilema de dejar a su madre seguía allí, como una sombra que no podía ignorar. Notaba su fragilidad, la forma en que sus ojos reflejaban tanto orgullo como preocupación. Se sentía dividido. Por un lado deseaba liberarse y volar alto, pero por el otro sentía la responsabilidad de cuidar de quien siempre le había brindado apoyo incondicional. Una tarde, mientras leía sobre nuevas tecnologías de automóviles, recibió un mensaje de Valentina. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto? Creo que podríamos hacer algo grande. La emoción lo invadió, pero también el temor. ¿Sería esta una oportunidad para demostrar su valía o simplemente un nuevo escenario donde se sentiría igualmente fuera de lugar? Cuando se encontraron, Valentina le presentó el proyecto, una creación que prometía revolucionar la industria automotriz sin perder de vista la sostenibilidad. Andrés, necesitamos tu perspectiva, tu background es diferente al de los demás. Eso es lo que hará la diferencia. Literalmente, su historia, la de un mecánico con un pasado humilde, sería parte del desarrollo de un proyecto innovador. Andrés sintió un fuego interno avivarse. Esta era su oportunidad, pero al mismo tiempo, un nuevo desafío se perfilaba. La calidad de su trabajo sería evaluada por un comité de expertos. Si fracasaba, ¿significaría eso que no encajaba, además de causar decepción a Valentina? La presión era palpable, pero también se sentía una determinación inquebrantable. Era un experimento no solo técnico, sino también personal. Era la chance de demostrar que su pasado no definía su futuro. Se entregó por completo al proyecto, sumergiéndose en cada aspecto del diseño y la implementación, mientras en su mente luchaba con la necesidad de ser aceptado y temía los juicios del mundo exterior. Al finalizar la semana de trabajo intenso, Andrés descubrió algo inquietante en su proceso. Había comenzado a evitar pensar en su vida familiar, en su madre, en lo que significaría dejar su hogar. Se dio cuenta de que el miedo y la esperanza no solo coexistían, sino que también se retroalimentaban. Esa lucha interna lo desafiaría aún más en el futuro. Sin embargo, en una noche particularmente intensa, mientras afinaba un componente esencial de su diseño, recibió una llamada de su madre. Su voz temblaba. «Andrés, estoy preocupada por ti. Te noto distante. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?» La pregunta era un espejo que reflejaba su propia incertidumbre. La decisión de seguir adelante o dar un paso atrás empezaba a diluirse y la realidad de su sacrificio personal se hacía más pesada. Justo antes de colgar, su madre agregó: «Recuerda, hijo, nunca dejes que el miedo decida por ti». Al poner el teléfono en su lugar, Andrés se sintió abrumado por una ola de emociones. Lo que estaba en juego no era solo su futuro profesional, sino también el equilibrio de su propia esencia y la promesa que se había hecho de nunca apartarse de sus raíces. Así se cerró otra jornada llena de decisiones y presiones. Con la mente agitada y el corazón dividido, Andrés se dio cuenta de que el verdadero reto no era meramente técnico, sino encontrar el coraje para abrazar su evolución, con todos los sacrificios que ello conllevaba.
A la mañana siguiente, a las primeras luces, algo cambió dentro de él. La determinación surgía de manera inesperada, y con ello una nueva pregunta lo acechaba. ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentar todo lo que se interponía entre él y su sueño, incluso si eso significaba romper lazos que le eran tan caros? La respuesta podría definir no solo su futuro, sino quién sería en el fondo de su ser. Andrés no podía evitar que la inquietud burbujeara en su interior mientras se preparaba para enfrentar el día. La llamada de su madre pesaba densa en su mente. Con cada nuevo amanecer, el desafío que se presentaba ante él parecía intensificarse. Pero hoy sería diferente. Hoy decidió que su historia no sería dictada por el miedo, sino por su deseo de crecer. Llegó al taller más temprano que de costumbre. Mientras sus manos se movían mecánicamente entre las piezas del prototipo, automáticamente su mente se centró en el proyecto que estaba por llevar a cabo con Valentina. Los días previos habían estado llenos de aprendizaje. Había absorbido conocimientos sobre nuevas tecnologías de manera voraz. Sin embargo, un obstáculo persistente se interponía entre él y su verdadero potencial, el temor a no estar a la altura. La idea de ser evaluado por un comité de expertos se convirtió en un eco constante, ensordecedor. En cierto momento, mientras ajustaba un componente, recordó las palabras de Valentina. Tu background es diferente, eso es lo que hará la diferencia. Esa singularidad debería ser su fortaleza, no su debilidad. Tomando aire, decidió que cambiaría su perspectiva. Se sentó en una mesa ahumada del taller y comenzó a bosquejar ideas en un cuaderno desgastado. Con cada línea trazada, se preguntaba cómo podía integrar su experiencia como mecánico y su visión innovadora. Sus manos temblaron al escribir, no por miedo, sino como una declaración. Era su tiempo de brillar. Al final de la mañana, había gestado una propuesta que reflejaba tanto sus habilidades técnicas como su historia personal. La mezcla de lo que era y lo que deseaba ser cobraba vida sobre el papel. Sin embargo, esa nueva resolución no estaba exenta de conflictos internos. Se asomaron dudas sobre su capacidad para gestionar tanto la carga emocional de dejar a su madre como la presión que implicaba participar en el proyecto. Había una lucha constante entre su deseo de deambular por nuevas avenidas y el peso de la responsabilidad de su hogar. Más tarde esa tarde, Valentina llegó al taller para revisar el progreso. Se sentó frente a él, su mirada escrutadora atenta a cada palabra. Andrés presentó su propuesta con entusiasmo, sintiendo que su voz resonaba con una nueva convicción. Sin embargo, mientras ella le hacía preguntas, sus inseguridades comenzaron a resurgir. ¿Esa parte del diseño no es demasiado arriesgada?, cuestionó Valentina tras evaluar un aspecto crucial de su idea. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si todo lo que había imaginado se desmoronaba ante sus propios ojos? Pero Andrés tomó una decisión. No se permitiría que el miedo lo dominara. Con renovada determinación, refutó suavemente. Tal vez sea un riesgo, pero creo que la innovación requiere justamente eso. Necesitamos desafiar los límites establecidos. Valentina lo observó en silencio, sorprendida y a la vez divertidamente interesada. Ese es el espíritu que necesitamos, Andrés, respondió, una chispa de reconocimiento iluminando su rostro. Los riesgos pueden abrir puertas a oportunidades que jamás imaginamos. Al salir del taller esa noche, Andrés sintió que había dado un paso decisivo. No solo había presentado una idea, sino que había comenzado a liberarse de la carga que lo mantenía estancado. La inseguridad no desapareció por completo, pero había crecido un nuevo sentido de propósito en su interior. La lucha no se había resuelto, pero había aprendido que el camino hacia su desarrollo personal era también un viaje de autodescubrimiento. Mientras caminaba hacia casa, su mente se agitaba con más preguntas. ¿Podría mantenerse fiel a su visión y al mismo tiempo cuidar de su madre? Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada en la sala, su expresión serena, pero con una leve preocupación todavía en sus ojos. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó ella, rompiendo el silencio que pendía entre ambos. Andrés sintió el peso de la conversación inevitable. Podía seguir ocultando sus mayores temores, seguir construyendo muros, o podía abrirse. Esa noche, la revelación sobre lo que estaba dispuesto a compartir con su madre pudiera cambiar el curso de su relación y su propio futuro. No bastaba con ser un innovador, necesitaba encontrar el valor para ser un hijo verdadero.
El futuro se presentaba incierto, pero había un nuevo fuego en su interior, vivo y listo para ser abrazado. Con el corazón latiendo fuertemente, preguntó: «Mamá, ¿podemos hablar de mis planes?», sabiendo que cualquier respuesta pudiera definir no solo el día, sino su camino hacia adelante. Andrés sintió que el aire se espesaba mientras su madre lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. La conversación que había imaginado tantas veces ahora era una realidad que se cernía sobre él como un horizonte cargado de tormenta. Se obligó a respirar hondo antes de continuar. «Mamá, estoy trabajando en un proyecto importante en el taller. Es un diseño innovador que podría abrirme muchas puertas, pero necesito que entiendas que esto es más que una simple oportunidad profesional». Ella arqueó una ceja, su expresión se tornó intrigante. Era evidente que sabía que había más en juego, así que con una voz temblorosa continuó: «Siento que tengo que dejar atrás algunas cosas, y honestamente eso incluye dudas sobre mi futuro. Estoy pensando en irme de aquí». Las palabras flotaron en el aire como si buscaran refugio en su madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tristeza y la preocupación invadieron el rostro de su madre. Ella jamás había presionado a Andrés en lo que quería hacer, pero la realidad de la posible distancia entre ellos parecía ser un golpe directo. Sin embargo, era ese mismo impulso el que él necesitaba cultivar. «¿Tú crees que eso es lo mejor para ti?», su madre habló suavemente, pero su tono contenía un subtexto de angustia. «Andrés, siempre has sido un buen mecánico. No tienes que dejarlo todo por sueños inciertos». «Pero el mecánico que era antes ya no soy yo», respondió Andrés, su determinación avivándose. «He aprendido tanto y lo que más deseo ahora es explorar mi verdadero potencial. Es difícil, pero creo que debo dar este paso». Él aguardaba respuestas, palabras de aliento que lo sostuvieran, pero el tiempo se deslizaba y su madre solo lo observaba, procesando lo que acababa de escuchar. Era un momento de fragilidad, donde el hilo de su relación se tensaba al borde de un precipicio. Cada segundo era un recordatorio de que para crecer a veces hay que dejar ir. Cuando finalmente su madre habló, su voz era un susurro casi sacudido por la angustia. «Andrés, sabes que te apoyaré en lo que decidas. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Pero la idea de perderte... Solo necesito un tiempo, mamá», interrumpió él, sintiéndose más decidido que nunca. «Estamos hablando de mi futuro. Este proyecto podría cambiar todo. Quizás sea mi oportunidad de ser algo más que un mecánico. Quiero hacer algo grande». Mientras compartía sus sueños, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero hubo algo más en su mirada, una chispa de orgullo. «Tienes razón. A veces es necesario arriesgarse. Prometo que haré lo posible para que entiendas que no tienes que cargar con todo sobre tus hombros. Sé que tienes el talento para hacer esto». Las palabras de su madre resonaron en su interior como un eco de esperanza. Fue un momento revelador. Andrés se dio cuenta de que, aunque su futuro era incierto, contaba con el apoyo incondicional de la mujer que siempre había estado a su lado. Esa revelación comenzó a borrar las dudas que aún latían en su corazón. Sin embargo, el instante de calma fue efímero. Al mirar por la ventana, algo en su interior se agolpó. El miedo al fracaso no se había disuelto. La mañana siguiente traería la presentación final del proyecto a Valentina, y un nuevo pensamiento lo inquietaba. ¿Qué pasaría si el comité la rechazaba? Andrés se sentó de nuevo, incapaz de dejar de cuestionar cada aspecto de su propuesta. Sabía que tenía que desafiar ese monstruo de inseguridad si quería avanzar. Despertar la innovación significaba romper esos miedos y enfrentarse a sus dudas. Al despertar la mañana siguiente, el corazón le palpitaba con fuerza. Se levantó decidido a ser proactivo en su camino hacia el desarrollo personal. En su mente una voz resonaba: «Hoy es el día en que enfrentaré a mis miedos de frente». Con cada paso que daba hacia el taller, se preparaba no solo para presentar su proyecto, sino para enfrentarse a la versión de sí mismo que había temido. Esa mañana, Andrés sabía que la oportunidad de redefinir su vida lo estaba esperando. Atravesar la puerta del taller era un compromiso con su futuro, pero también era una lucha interna que apenas comenzaba. Mientras caminaba, un pensamiento lo golpeó. ¿Podría enfrentar las críticas y las incertidumbres con el mismo valor que había encontrado en su madre? Esa pregunta lo acompañaría, pero su respuesta empezaba a tomar forma en su interior. El día avanzaba, y una emoción intensa se entrelazaba con un temor latente. El momento de la verdad se acercaba, y la pregunta que lo atormentaba ahora no era solo sobre su diseño, sino sobre su propio valor. ¿Sería suficiente? Andrés llegó al taller sintiendo una montaña rusa de emociones.
Las herramientas colgaban en su lugar, silenciosas y esperándolo, como si fueran aliados en su cruzada personal. Se sentó a su estación de trabajo con el diseño impreso frente a él, un bosquejo que sentía que reflejaba más que simple ingeniería. Era un retrato de su ambición, una declaración de su identidad en transformación. El tiempo parecía estar en desacuerdo con su ansiedad. Cada minuto que pasaba era una mezcla de expectativa y miedo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Se preguntaba si había empezado a construir algo que realmente podría mantenerse en el mundo exterior. La presión por sobresalir se amalgamaba con el deseo de ser visto, no solo como un mecánico, sino como un innovador. Mientras se concentraba, el sonido de las herramientas y el eco de pasos la llevaron a la puerta. Valentina. Su figura, siempre elegante, se había convertido en el símbolo de lo que aspiraba a alcanzar. La administradora de la empresa era reconocida por su perspicacia y su mirada crítica, tanto admirada como temida. Andrés sintió que el aire se volvía más denso. Aquella mujer representaba la puerta abierta hacia el futuro que deseaba, pero también el jurado que podría cerrarla de un portazo. «Hola, Andrés», saludó ella, su voz firme y directa, pero no sin una pizca de amabilidad. «Estoy aquí para escuchar tu propuesta». Con cada palabra, Andrés sintió como su corazón se comprimía. Este era el momento que había esperado y temido. Sin más preámbulos, se levantó, tomó aire y comenzó a presentar su diseño. Su voz temblaba al principio, pero a medida que avanzaba encontró un ritmo, una confianza renovada. Explicó cada detalle con fervor, cada componente, cada posible aplicación. Sus ojos brillaban al describir cómo su innovación podría transformar la manera en que funcionaba el taller. Valentina lo escuchaba atentamente, gesticulando de vez en cuando para anotar sus impresiones. A un lado, su mirada firme le recordaba que cada palabra contaba. Era el momento de demostrar que valía más que sus dudas y su historia limitada. Finalmente, tras concluir su presentación, hubo un silencio que se sintió como un abismo. Andrés se encontró atrapado en su propia mente, preguntándose si había sido lo suficientemente persuasivo. Mientras Valentina revisaba sus notas, una mezcla de peligro y posibilidad comenzó a surgir en su interior. ¿Qué pasaría si su esfuerzo no era suficiente? ¿Sería ese el fin de su aventura? Valentina respiró hondo antes de hablar. «Andrés, tu propuesta es interesante. Sin embargo, hay aspectos que necesitamos discutir. ¿Cómo planeas satisfacer la logística? Y, más importante aún, ¿cómo lidiarás con las críticas que inevitablemente surgirán de esta comunidad?» Las preguntas fueron como un golpe en el estómago. No era suficiente haber presentado un buen diseño. Ahora debía defenderlo ante un tribunal de opiniones. La ansiedad se transformó en emoción, un reto que empezaba a chisporrotear en su interior. La presión se volvió en una fuente de energía creativa. «Entiendo que las críticas son parte del camino», respondió, sintiendo que su voz empezaba a adquirir una firmeza que le hacía falta. «Estoy preparado para abordar las dificultades. He pensado en soluciones alternativas y tengo confianza en que podré adaptarme a lo que venga. Aprenderé de cada reacción y usaré esas lecciones para perfeccionar mi trabajo». Valentina lo miró con una mezcla de interés y evaluar. Por un momento, Andrés sintió que debido a su respuesta, había cruzado no solo un umbral profesional, sino también uno personal, despojándose de ataduras que antes lo limitaban. La lucha por su futuro ahora se sentía menos temible, estaba en sus manos. «Me gusta tu entusiasmo», dijo ella tras una pausa que pareció interminable. «Te daré una oportunidad, pero espero que estés preparado para el desafío. Esto no será fácil». Mientras Valentina se alejaba, una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Andrés. Había respondido a su propio miedo y, más allá de eso, había ganado un espacio en el mundo de los que se atreven a arriesgar. Sin embargo, la sensación de triunfo se entrelazó con una nueva inquietud. Si la oportunidad finalmente se le había presentado, los desafíos que venían con ella parecían más complejos. Durante las siguientes horas, Andrés reflexionó sobre su dinero y los sacrificios que tendría que hacer para sostener su propuesta. Sabía que cada decisión contaba y que las críticas no solo eran externas, sino también internas. La voz de la duda seguía susurrando en su mente, cuestionando su capacidad de soportar la presión y mantenerse auténtico. Mientras miraba las luces del taller apagarse al final del día, Andrés sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. La lucha por su valía personal y profesional no se limitaría a una presentación. Era un camino lleno de aprendizaje constante y transformación. Mientras se alejaba, una pregunta se anidaba en su mente.
¿podría realmente enfrentar todo lo que vendría, no solo como mecánico, sino como un creador que redefinía su legado? La respuesta no era clara, pero en su pecho palpitaba una nueva convicción. La incertidumbre sería su motor. El próximo paso era plantear no solo su diseño, sino su filosofía de trabajo y la forma en que deseaba ser percibido. Había llegado el momento de formular su estrategia y, con ella, definir su propia historia. Andrés despertó esa mañana con un resplandor diferente en los ojos. Había algo de energía renovada que embargaba su mente, empujándolo a salir del umbral de la duda y lanzarse a un día que prometía desafíos. Cada giro en el camino hacia el taller era una representación de su creciente determinación. Sabía que la oportunidad que Valentina le había brindado requería no solo de su diseño, sino de una estrategia que pudiera soportar la crítica y, sobre todo, la autoevaluación. El taller estaba en silencio, un vacío que él interpretó como un espacio propicio para el florecimiento de nuevas ideas. Se sentó en su estación, rodeado de herramientas que antes le parecían meras extensiones de sus manos, y ahora se erguían como faros de un potencial inexplorado. Comenzó a bosquejar una serie de puntos que necesitaba abordar: la logística del proyecto, un plan de contingencia y una metodología para incorporar retroalimentación. La idea de presentar estas variables a Valentina le pareció un desafío formidable, pero también lo estimulaba. Se dio cuenta de que en este proceso, cada crítica que pudiera surgir sería una lección que manejaría con el mismo ahínco que un mecánico cuida sus herramientas. No podría permitir que opiniones externas minaran su creatividad. Era el momento de usar su experiencia, no solo como mecánico, sino como un soñador dispuesto a convertir sus aspiraciones en realidad. Esa mentalidad lo llevó a la biblioteca del taller, donde había varios tomos sobre innovación en mecánica. Se sumergió en uno de los libros, marcando las partes que resonaban con su proyecto. Cada consejo que leía encendía una chispa dentro de él. Imaginaba cómo sería presentar no solo un diseño, sino también un enfoque sustentable, que ofreciera soluciones y no solo preguntas. La imagen de Valentina asintiendo, aprobando su visión organizada, lo impulsó a seguir y sumar más ideas. Las horas se convirtieron en un torbellino de actividades. Andrés subdividió el trabajo en 2 etapas: una presentación inicial que debería impactar a Valentina y a su equipo, y una segunda en la que aclararía detalles más técnicos y logísticos. El tiempo apremiaba, y aunque la adrenalina lo mantenía alerta, había momentos en que la sombra de la inseguridad amenazaba con desdibujar su esfuerzo. La idea de las críticas susurraba persistente, pero en lugar de dejar que eso lo paralizara, decidió abordarlas como oportunidades. Se preparó para dar la bienvenida a cada comentario, incluso aquellos que podrían ser hirientes. En su interior crecía la convicción de que, para crecer, debía aprender a abrazar el dolor como un componente necesario del proceso. Mientras se dirigía nuevamente al taller, una llamada inesperada interrumpió su flujo de pensamientos. Era su compañero de trabajo, Carlos. Su tono grave presagiaba que algo no andaba bien. «Andrés, he oído rumores sobre la propuesta que presentaste a Valentina», dijo Carlos, su voz cargada de desconfianza. «Él la ha cuestionado frente a otros chicos de la planta. Dicen que tiene mucho que criticar». El estómago de Andrés se revolvió. Esa llamada podía ser el inicio de un ciclo de críticas que Ale había temido, una batalla con adversidades que tendría que enfrentar. Recordaba la determinación que había construido, y mientras lo pensaba, una idea tomó forma. No dejaría que los miedos ajenos dictaran el valor de su propuesta. «Gracias por avisarme, Carlos. Solo quiero que sepas que estoy preparado para cualquier cosa», respondió, intentando infundir firmeza en su voz. Colgó y asimiló lo que eso significaba. Tendría que modificar su presentación, no solo para impresionar a Valentina, sino para mostrar al resto del equipo que su propuesta era sólida y estaba respaldada por datos, experiencia y un profundo entendimiento de la mecánica. Mientras Andrés ajustaba los detalles finales, sentía que la presión se acumulaba, transformándose en una llama alimentadora. El próximo encuentro con Valentina y su equipo sería crucial. Estaba a punto de enfrentarse a un tribunal de críticas y opiniones, y en esas manos extrañas estaba su destino. Una certeza le asaltó al cierre de su carpeta. Su legado estaría en juego, y esta vez no se trataría solo de un diseño, sino de la consolidación de su ser como innovador. Miró el reloj. Cada segundo marcaba el compás del cambio que estaba por venir. En su mente, una pregunta latente emergía con horror y curiosidad. ¿Qué pasaría si Valentina cuestionara no solo su propuesta,
sino su capacidad para seguir adelante. Su mente giró con más preguntas que respuestas mientras se dirigía a la sala de reuniones. El momento de la verdad estaba por llegar. El aire estaba cargado de tensión cuando Andrés entró en la sala de reuniones. El silencio palpable lo envolvió como una manta pesada, y no pudo evitar sentir que cada par de ojos sobre él eran dagas que podrían desmenuzar su confianza. Valentina se sentaba al final de la mesa, con una expresión que no podía descifrar. Su mirada era una mezcla de curiosidad y evaluación, lo que lo llevó a cuestionar una vez más si el valor de su propuesta era lo suficientemente robusto para atravesar sus cuestionamientos. Mientras organizaba sus notas en la mesa, Andrés respiró hondo. Había pasado semanas perfeccionando su diseño y cada aspecto de su propuesta. No era solo una presentación, era un reflejo de su alma, de sus anhelos de crecimiento y de su deseo de ser un verdadero innovador en el campo de la mecánica. Sin embargo, la imagen de Valentina y su séquito de colegas lo intimidaba. Eran figuras de éxito y se esperaba mucho de él. Comenzó a hablar, proyectando una voz que intentaba ser firme. Cada diapositiva que presentaba no solo contenía gráficos y datos, llevaba consigo las inseguridades y el arduo trabajo de muchos desvelos. Pero a medida que avanzaba, las preguntas surgieron. Valentina interrumpió durante su exposición. «Examinemos esto», dijo, señalando un gráfico que mostraba la viabilidad de su diseño. «¿Qué evidencia tienes que respalde esta proyección? ¿No crees que deberías considerar factores adicionales como la competencia en el mercado?» Las palabras se deslizaron a través de la sala como una corriente fría. Andrés sintió cómo cada pregunta de Valentina representaba una nueva capa de crítica, y su mente se debatía entre defender su trabajo y dejarse llevar por la duda. Sin embargo, recordó su compromiso de aceptar las críticas como oportunidades de aprendizaje. Así que, con una mezcla de nerviosismo y determinación, respondió. Ciertamente, Valentina. He recopilado datos del sector que sugieren que existe un crecimiento significativo en esta área. La competencia no ha incluido abordajes sustentables, lo que nos pone en una posición privilegiada. Mientras hablaba, notó que la confianza comenzaba a aferrarse a su pecho, asustando a la sombra de la incertidumbre. Con cada respuesta les enseñaba de lo que era capaz y al mismo tiempo se enfrentaba a sí mismo. Las palabras fluyeron y, sorprendido por su propio impulso, se dedicó a ofrecer más de lo que había preparado. Sus ideas comenzaron a entrelazarse con su pasión, y algo dentro de él se encendió con cada nueva afirmación que hacía. Tal vez, solo tal vez, esta era su oportunidad no solo de brillar ante Valentina, sino de demostrarle a sí mismo que había evolucionado. Al final de su presentación, la tensión era palpable. Valentina lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados mientras el grupo discutía entre murmullos. Andrés sintió que su corazón latía con fuerza. Había cruzado la línea de la incertidumbre para plantarse firmemente en sus convicciones. Finalmente, Valentina habló con una voz grave. «Andrés, apreciamos tu esfuerzo y las ideas que has presentado. Quisiera que trabajes en esta propuesta un poco más. Hay algunas áreas que necesitan pulirse, pero veo un atractivo notable». La mezcla de alivio y satisfacción lo invadió. Pero cuando la reunión cesó y los colegas comenzaron a dispersarse, Andrés sintió una punzada de insuficiencia. A pesar del reconocimiento, la sombra de la crítica persistía. Había logrado un avance significativo, pero las palabras de Carlos resonaban en su mente. Mucho que criticar. Sabía que aún no estaba fuera de peligro. Esta vez había sobrevivido, pero ante él se presentaba un nuevo desafío: hacer que su propuesta no solo fuera aceptable, sino indispensable. Con esa preocupación latente se preguntó, ¿lograría adaptarse y evolucionar a la altura de las expectativas? Mientras abandonaba la sala, otra cuestión se plantaba en su mente. Si Valentina podía ser su mayor crítica, ¿también podría convertirse en su aliada más poderosa? La puerta se cerró a sus espaldas con un eco, y su determinación se renovó. Una nueva etapa comenzaba, y Andrés supo que no solo debía trabajar en su propuesta, sino en su propia percepción de valor. ¿Sería capaz de dar ese salto y reclamar su lugar en el mundo de la innovación mecánica? Andrés salió de la sala de reuniones con una mezcla de alivio y ansiedad. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, pero lo que necesitaba ahora era un enfoque claro.
La propuesta era un símbolo de su ambición, pero no podía permitir que la aprobación temporal lo desdibujara. En su interior, una tormenta de autocrítica se agolpaba. ¿Y si los cambios que Valentina sugería fueran más complejos de lo que había anticipado? Era hora de profundizar, no de retroceder. Se instaló en su oficina, un espacio pequeño y desordenado lleno de bocetos y herramientas. Aunque el caos parecía abrumador, cada objeto tenía un propósito. Cada trazo revelaba su proceso de aprendizaje. Se sentó ante su computadora, el cursor parpadeando como un latido en espera. Andrés decidió organizar un nuevo plan. Pasaría horas a investigar la competencia, sus innovaciones y las tendencias del mercado. Necesitaba convertir esa presión en energía creativa. La primera noche fue extenuante. Se sumergió en informes, estudios de casos y análisis de la industria. Las horas se deslizaban mientras llenaba hojas de cálculo con datos y proyecciones. Poco a poco, sus temores comenzaron a disiparse. Cada dato era una pieza que encajaba en el rompecabezas de su propuesta. Comprendió cómo podía refinar su diseño y, más importante aún, cómo podría diferenciarse de otros proyectos existentes. Un sentido de claridad emergió de la confusión. Con cada día que pasaba, su confianza crecía junto con su destreza técnica. Comenzó a aplicar un enfoque crítico a su propuesta e identificó debilidades que antes había ignorado. Al principio, cada crítica se sentía como un golpe, pero ahora las abrazaba. La duda se transformaba poco a poco en determinación. Las palabras de Valentina, lejos de ser una amenaza, se convirtieron en un mapa que podía guiar su labor. Sin embargo, mientras avanzaba, un nuevo reto se presentó. Uno de sus colegas, Javier, un informático con quien había tenido una relación tensa, se acercó para ofrecer su ayuda. Inicialmente, Andrés dudó. Cada interacción con Javier había sido un campo minado de rivalidades y comentarios sarcásticos. Pero en su interior, el deseo de crecer y aprender superaba el temor a una desconfianza inmerecida. Quizás este sea un momento para un nuevo enfoque, pensó. Andrés decidió aceptar la oferta de Javier. Se reunió con él en una cafetería cercana. Su primera conversación fue incómoda, llena de silencios cortos y miradas esquivas. Dado que ambos eran competitivos, cualquier comentario podía interpretarse como una crítica sutil. Sin embargo, a medida que el intercambio se desarrollaba, Andrés empezó a ver destellos de insight en las observaciones de Javier. Reconoció que su colega tenía un entendimiento profundo de la tecnología que podía llevar su propuesta al siguiente nivel. Con el paso de los días, la colaboración se intensificó. La mezcla de aspiraciones y conocimientos distintos empezó a hacer que sus ideas cobraran vida. Pero lo que Andrés no anticipaba era que en el proceso también comenzaba a hacer las paces con sus propias inseguridades. Se sentía más aliado que rival al lado de Javier, y esa conexión inesperada comenzó a liberar su creatividad. Su visión se amplió, permitiéndole imaginar posibilidades que antes no había considerado. Un día, mientras revisaban el protocolo final de su propuesta, se sintió eufórico. Por primera vez, veía su obra no solo como un reflejo de su esfuerzo individual, sino un testamento de la evolución profesional que estaba viviendo. Sin embargo, una inquietud siguió acechándolo. Valentina lo había dado una oportunidad, pero ¿la nueva versión de su propuesta sería suficiente para ganarse su respeto? La presión se acumulaba, pero esto era exactamente lo que necesitaba para avanzar. Andrés sentía que estaba en el precipicio de una revelación. Su perspectiva había cambiado. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo implicaba el éxito profesional, sino también el poder de las relaciones que forjaba. Mientras se preparaba para el próximo desafío, sabía que no podría enfrentarlo solo. ¿Podrían realmente Javier y él formar un equipo lo suficientemente fuerte para conquistar las expectativas de Valentina? El reloj seguía avanzando, y el tiempo apremiaba. La presentación final se acercaba, y con ella, la posibilidad de que su vida profesional diera un giro radical. Andrés llegó al taller el día de la gran presentación con una mezcla de nervios y determinación. Había pasado semanas refinando su propuesta junto a Javier, quien se había convertido en un aliado inesperado en su proceso de evolución personal y profesional. La colaboración había no solo mejorado su diseño, sino que también le había brindado una nueva perspectiva sobre el trabajo en equipo. Cada opinión, cada crítica, se había convertido en una oportunidad para crecer. Al comenzar la reunión, Valentina estaba rodeada de su equipo, esperando ansiosamente escuchar lo que Andrés y Javier habían desarrollado.
Había un aire de expectativa, y Andrés podía sentir que los ojos de todos estaban fijos en él. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la presión, tomó una profunda respiración y empezó a presentar su proyecto con una seguridad renovada. Hoy no solo vengo a presentar un diseño, comenzó. Vengo a compartir una visión que combine innovación y sostenibilidad en la industria automotriz. Mientras explicaba el concepto, el dinamismo con el que abordaba cada punto cautivó a Valentina y a su equipo. Integró gráficos de mercado, comparaciones con la competencia, y por primera vez presentó un enfoque claro sobre cómo su propuesta podría liderar el cambio. Todo parecía fluir, pero como era de esperarse, Valentina planteó preguntas desafiantes. Sin embargo, en lugar de sentir que su confianza se desvanecía, Andrés se sintió empoderado. Tenía las respuestas, y con cada respuesta que daba, no solo defendía su trabajo, sino que también demostraba el crecimiento que había alcanzado. Claro, entiendo las preocupaciones sobre la viabilidad financiera, respondió a una inquietud del equipo. Hemos creado proyecciones realistas y estratégicas que aseguran no solo la rentabilidad, sino también la integración de una filosofía sustentable que nos diferenciará en el mercado. Las reacciones en la sala fueron variadas, pero lo más importante fue que logró captar la atención de Valentina. Ella sonreía, asintiendo con la cabeza mientras él continuaba presentando lo que consideraba una pieza clave de su trabajo. La conexión que había forjado con Javier también se hizo evidente. Sus aportes y su apoyo incondicional le daban a Andrés la fuerza para resistir la presión de la crítica. Finalmente llegó el momento clave. Andrés, ¿cómo planeas manejar la implementación de este proyecto a largo plazo?, preguntó Valentina. ¿Y cómo planeas entregar resultados consistentes? La pregunta resonó profundamente, y Andrés recordó las enseñanzas de su madre sobre mantener siempre la esencia de quién es, sin importar dónde te lleve el camino. Valentina, he pensado cuidadosamente en esto. Mi plan incluye fases de implementación que permitirán ajustes según la retroalimentación en tiempo real. Estoy comprometido a aprender de cada etapa y adaptarme para garantizar el éxito del proyecto y, en última instancia, el beneficio a largo plazo de la empresa. Con esa respuesta, Andrés sintió que había dejado atrás sus miedos. En su mente ya no era solo un mecánico de pueblo, había pasado a ser un innovador con una visión clara y determinada. Cuando concluyó su presentación, la sala se llenó de un silencio expectante. Valentina hizo una pausa antes de hablar, y su expresión denotaba una profunda consideración. «Me ha impresionado tu evolución, Andrés», comenzó, y esas palabras lo atravesaron como un rayo de luz. Tu propuesta tiene el potencial no solo de revolucionar nuestro enfoque, sino que también refleja tu crecimiento personal. Estoy dispuesta a respaldar este proyecto. Esa declaración fue como un estallido en el aire. Andrés sintió que una carga inmensa se levantaba de sus hombros. Había logrado lo que pensó que sería una lucha interminable entre sus miedos y su ambición. No solo había recibido el reconocimiento que deseaba, sino que también había transformado su vida y reestructurado su identidad. A medida que el equipo comenzó a discutir la implementación, sintió que lo que se había gestado en esos meses no era solo un proyecto profesional, sino un viaje de transformación personal. Andrés había aprendido a manejar la incertidumbre, a abrazar la crítica y a valorizar sus raíces mientras se lanzaba a nuevas alturas. Mientras el entusiasmo crecía en la sala, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que el camino recién comenzaba, pero ahora llevaba consigo un renovado sentido de propósito. No era solo un mecánico, era un creador, un innovador y, sobre todo, un hombre que había aprendido a equilibrar su pasado con su futuro. El cielo estaba despejado cuando salió del edificio esa tarde. Con cada paso, se sentía más ligero y más seguro. Había conquistado sus miedos, mostrado su potencial y reafirmado su identidad. Andrés sabía que su viaje apenas iniciaba, pero el horizonte brillaba con oportunidades tan vastas como su propia visión. Recuerda, si has disfrutado esta historia y quieres ser parte de más relatos inspiradores y conmovedores, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.